Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Este jueves con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a discutir sobre la relación de los empresarios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después va a estar con nosotros Max Diner. Con él voy a analizar la miscelánea fiscal 2022, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados. Y para finalizar con Gonzalo Monroy voy a examinar la crisis energética de España a la luz de la reforma energética que está proponiendo el presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, la relación de los empresarios con el presidente López Obrador, vamos a decir, no ha sido sencilla, por decirlo menos. Pero ahora tiene una prueba más con el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica. Vamos a analizar este tema de los empresarios en el régimen de la 4T. Y oiga, me da un enorme gusto, miren nada más, tenemos mesa completa, Dios mío, Sabino Bastidas salió de su cueva. Sabino, sí, ¿cómo estás? La alegoría de la caverna. Buenas noches, Sabino. Gracias, qué gusto buenas noches, tenerte aquí. Blanca, gracias. Que fue la primera en salir de su cueva. Qué gusto estar aquí, tenerte aquí, Sabino, Luis. Y Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Sabino? Bienvenido, Blanca. Bueno, pues en honor tuyo de que saliste de tu cueva empezamos. Ha sido sí. difícil la relación, ¿no? Pero esta sí es, yo creo, la prueba de oro en la relación entre empresarios y el gobierno, ¿no te parece? Pues yo creo que empezó con el aeropuerto. Yo creo que la primera experiencia dura fue el tema del aeropuerto, que generó un gran desconcierto. Y creo que el presidente López Obrador ha tenido una relación ambigua con los empresarios. Por un lado tiene mensajes de la utilidad de la inversión privada, tiene su consejo asesor, se encuentra con el Consejo Mexicano de Negocios, les pide favores, hasta les vende boletos de rifas de aviones. Sí. O sea, tiene una relación positiva, un mensaje positivo, pero luego cuando cambia de audiencias, pues ya la realidad empieza a endurecerse. Y yo tengo la impresión de que este es un cambio de juego. Entra el segundo tiempo de la administración de López Obrador en un tono mucho más fuerte. Mi impresión es que la relación puede llegar a momentos muy difíciles, pero yo he insistido en el tema eléctrico, que no necesariamente es un tema solamente empresarial, ni un tema económico. Yo creo que el presidente está jugando políticamente. No, totalmente, eso no hay duda al respecto, Blanca, pero en la relación con los empresarios ha sido dura. Les han dicho ladrones, hombre, ladrones. Así, nos han robado la luz de México. Bueno, cosa que es absolutamente falsa, nos han robado la luz de México, pero no sé si piensas que sí se robaron la luz de la electricidad. Me parece que habría que ponerlo un poquito en contexto más general, la relación empresarios y gobierno en esta administración. Los empresarios en México, como en cualquier economía capitalista, pues tienen una influencia muy importante sobre la vida de todos, porque sus decisiones individuales de dónde invierten, si invierten en una empresa, si deciden utilizarlo esto más bien en el sector financiero, etcétera, tiene consecuencias para millones de personas. Y eso les da un enorme poder. A diferencia de lo que ocurre en otros países con sistemas de justicia más consolidados, en México, desde mi punto de vista, el talón de Aquiles que siempre han tenido los empresarios y los inversionistas de México es una cierta fragilidad de sus derechos de propiedad. Y eso ha hecho que tengan que tener una relación estrecha con el gobierno para poder garantizar esos derechos de propiedad, porque no tienen, digamos, un sistema de justicia que se los garantice. Sí. Al mismo tiempo, esa relación simbiótica con el gobierno ha dado lugar a formas de capitalismo que no son óptimas, ¿sí? En donde se reservan mercados para ciertos empresarios, en donde se les dan ciertas concesiones extraordinarias que les permiten ganar no solamente las utilidades normales, sino rentas, digamos, más allá de lo que sería normal en un mercado competitivo. Y lo que vino a alterar Andrés Manuel López Obrador es una relación que había sido muy cercana entre los empresarios y los inversionistas y las administraciones al menos de los 90 para acá.
y además un conjunto de arreglos institucionales, en particular el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y después la proliferación de este tipo de mecanismos institucionales a nivel internacional a los cuales se acogieron los inversionistas y los empresarios mexicanos. Pero de todas maneras no es suficiente para poder estar seguros con respecto a sus derechos de propiedad, uno, y como en el pasado además se hicieron muchas transacciones que no son necesariamente tan, digamos, presentables, ni tan limpias, ni tan legales, pues eso también les genera un flanco de vulnerabilidad a los empresarios que pudiera explicar cómo, a pesar de que ha sido una relación difícil y han perdido el acceso que tenían en los anteriores sexenios, pues no los vemos tampoco levantados en armas. ¿Por qué será? Digamos, a pesar, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pues... Bueno, yo, estoy de acuerdo con el análisis de Blanca. Creo que ese es el punto más importante. López Obrador hizo una promesa en campaña y después como presidente de la República de separar la cosa pública de las actividades privadas económicas, ¿no? La sana distancia con el sector privado. Y eso es fundamental para tener un país moderno. De hecho, el problema que tiene el presidente es que él iguala neoliberalismo a corrupción. Pero la única forma de separar la acción pública de la actividad económica privada es, como decía Blanca, a través de la competencia. O sea, cuando tú tienes una relación, decía Blanca, simbiótica, es decir, un conflicto de interés entre lo público y lo privado, pues los que tienen acceso al presidente son los grandes empresarios. Y esos grandes empresarios le van a pedir al presidente que le cierre la economía, que las compras de gobierno sean solamente para ellos. Cuando dicen queremos impulsar el mercado interno, quiere decir para ellos, ¿no? Oye, pero eso no ha cambiado, Luis. No, sí ha cambiado. No, yo veo... No, sí ha cambiado. No completamente, pero sí ha cambiado. Súper porque fuerte. Empezó a cambiar. A ver, perdón, nada más como paréntesis. Yo veía el otro día las fotos de los empresarios que asistieron a la celebración de la consumación de la independencia. Son los mismos que iban a las fiestas con Peña y con Calderón. Sí ha cambiado, pero el cambio no empezó con López Obrador. El cambio empezó con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando se empezó a transitar de una política económica basada en intereses a una política económica basada en principios generales de aplicación universal. Eso es lo que en el fondo necesitas. Entonces, digamos, lo que el presidente dice, vamos a separar el poder político del económico. Del económico, de acuerdo. ¿Cómo le haces para lograr eso? Con mayor competencia. Lo que están haciendo ahora con la propuesta de reforma constitucional para revivir el artículo 25 de la Constitución, que es el artículo de la Rectoría Económica del Estado. Sí. Ese artículo dice, el Estado coordinará, dirigirá, planeará y conducirá la actividad económica nacional. O sea, es una frase que no está ni siquiera en la Constitución de Corea del Norte, ¿no? Bueno, y a eso es lo que se quiere regresar. Bueno, esa fórmula es perfectamente contraria a la separación entre lo público y lo privado, porque una vez que tú empiezas a concentrar las decisiones económicas en Palacio Nacional, antes en Los Pinos, invitas a que te influya el sector privado. Y entonces yo veo los mismos entrando a Palacio Nacional, perdónenme, pero yo veo entran con mucho menos frecuencia, no sí, tienen los niveles de acceso que tenían. Pero no, y a ver, déjame recordar una anécdota que me gusta mucho del mayordomo de la Casa Rosada de Argentina. Sí. Que después de muchos años de estar sirviendo ahí le preguntaban si había aprendido algo de política y no habla nada de política, es muy cuidadoso cuando se retiró. Pero al final el reportero en una entrevista le apretó mucho y dijo, pues sí aprendí algo de política en Argentina. Aprendí que los presidentes cambian periódicamente, pero los invitados a la Casa Rosada, esos no cambian, esos son los mismos. Y yo creo que en el fondo en México está pasando lo mismo. Hay altos niveles de concentración de la riqueza, no ha cambiado el juego en términos de la interacción y hay que realinear la forma como se hace la riqueza en México. Si hablas con tu hijo y le dices, a ver, ¿cómo quieres hacer dinero en México? Le dices, bueno, dedícate a estudiar mucho, métete al CONACYT, participa en centros de estudio, métete al CIDE. ¿Le dirías eso? Para hacer dinero.
¿O realmente lo que el chico está viendo allá afuera es que hay que ser facturero, líder sindical, amigo del presidente, amigo de gobernantes? O sea, desafortunadamente, el no tener reglas claras para el ascenso económico, el no tener reglas claras para el éxito económico, es lo que nos ha generado esta incertidumbre en donde las relaciones personales suplen el Estado de Derecho y es fundamental el presidente en turno. Y cada sexenio hay nuevas camadas, cada sexenio local y federal, hay nuevas camadas de ricos. La regeneración de la riqueza en México... cambian dos o tres, pero a ver, pero hay nuevas fortunas te voy intermedias. A enseñar la foto, de verdad. Hay nuevas fortunas intermedias. Hay un periódico que sacó la foto de los invitados esa era la movilidad. ¿Cómo se llama? Al evento de la consumación de la independencia, y te juro que eran los mismos, cabrón. Por eso, pero digamos que sexenalmente... No voy a mencionar quiénes. Los amigos del presidente tendían a generar nuevas fortunas o nuevas riquezas, porque la riqueza en México no la genera la innovación, la competencia. Tienes muchos bypass para el éxito económico, y eso obviamente te desmantela cualquier mecanismo de incentivos empresariales, de renovación y de profesionalización. Ahora, aquí ha dicho algo a mí que me gusta mucho, Luis de la Calle, que es: vámonos al lado de los empresarios, Blanca. Y lo que dice Luis es: los empresarios no deben de defender a los empresarios, sino deben defender el libre mercado, ¿no? Bueno, o sea, o la economía de mercado. O sea, yo creo que Fox se equivocó porque quiso llevar una política empresarial al gobierno. Sí. Y lo que necesitas llevar es una política pro mercado donde haya competencia. Totalmente. ¿No? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo tú también con eso? Sí. No, hay algunos hay sectores de la economía que requieren otro tratamiento. Estamos hablando, digamos, del... Pero sobre todo necesitas un conjunto de instituciones. Para que funcione la competencia, necesitas, digamos, Estado de Derecho, para usar esos términos. Sí. Necesitas instituciones que te defiendan de la arbitrariedad. Necesitas una economía en donde efectivamente, como bien decía Sabino, la posibilidad de generar riqueza para ti, para otros, no dependa exclusivamente de tu cercanía con el poder político. ¿Y sabes qué necesitas también, perdón, Blanca? Electricidad. Electricidad. Y no, agua. De verdad. No, a ver. Si quieres hacer lana en México para todo, la industria sin duda y en los servicios también, necesitas electricidad. Y ahí la pregunta es: ¿por qué se están tragando ese sapo los empresarios y no salen a...? Yo creo que por miedo. ¿Eh? Sinceramente, por miedo. Yo creo que por miedo. Okay. Porque ¿Miedo a qué? A que el hecho de que, como vivimos en un estado, en un país en donde el sistema de justicia y el Estado de Derecho es intermitente, es precario, ¿sí? Pues casi todo el mundo tiene cola que le pisen, porque para operar en un sistema tan complejo desde el punto de vista legal, que además no funciona la aplicación universal, digamos, de esas reglas, pues muchas personas, y en particular, digamos, entre más encumbradas, pues han tenido quizá que hacer... Hay más cola, quizás. Hay más cola que les pisen, y la posibilidad, digamos, que además se puedan meter con ellos o con familiares suyos o con diferentes aspectos de la cadena productiva dentro de la que están inmersos. Pero entonces quedan callados. ¿Y quién defiende la economía de mercado? Bueno, ese es mi punto. Pues ¿Quién mi impresión es que lo que tenemos hoy es a un sector empresarial que está más bien, digamos, callado frente a lo que, por otro lado, muchos analistas dicen es la madre de todas las batallas, no es una batalla más. Sí. Más, o sea, simplemente reporto lo que se dice. ¿no? Yo estoy de acuerdo. Bueno, y yo sé que tú estás de acuerdo. Es raro que frente a algo que pareciera estar amenazando casi así, digamos, los fundamentos mismos del capitalismo mexicano, pues tengas a los capitalistas, a los empresarios... Agazapados. Y no saliendo en la defensa. Porque será, mi hipótesis es porque tienen miedo. Pero si los capitalistas no salen a defender al capitalismo o a la economía de mercado, pues ahora sí que, como diría el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defendernos? ¿No? Luis. Bueno, digo, los empresarios deben hacer lo que ellos piensan que sea mejor para ellos. Sí. Yo pienso que las cúpulas empresariales deben defender los principios generales de la economía. Totalmente, ¿no? De mercado. Por ejemplo, que decía Blanca, no hay derechos de propiedad. Oye, los derechos de propiedad, que siempre se presentan como una cosa burguesa, que es totalmente falso, son fundamentales para poder crecer. Porque es la propiedad de tu salario, por ejemplo. La protección de la propiedad del fruto de tu trabajo, tu pequeña casa. Acá están amenazando
con cancelar los permisos y los contratos, que es una amenazando. Forma... El artículo 3 transitorio dice se cancelan. Por eso, bueno, dijo amenazo porque no han pasado, pero digamos, bueno, pero eso es una manera de contravenir los derechos de propiedad. Uno pensaría que las cúpulas empresariales deberían defender esos principios. Claro. Exactamente. ¿No? Y después las cámaras especializadas, la cámara textil, ¿no? Por ejemplo, o la cámara del zapato, pues van a defender sus intereses y van a querer protección para hacer más negocio. Sí. Creo que esa diferencia en México no se ha logrado plasmar bien, en el sentido de que hay ciertos principios generales que deben defenderse con enjundia, con pasión y no solamente, digamos, tratar de convencer a los diputados que van a votar, sino a la opinión pública. Sí, porque la opinión pública tiene un papel importante que decir sobre temas tan importantes como este. Estoy de acuerdo, pero es que yo 100%, y lo escribí el otro día, aquí hay una batalla por la opinión pública, pero los empresarios en México están acostumbrados a la política más bien cupular y la palaciega, el conseguir. Ahorita lo que necesitan son 16 diputados del PRI. Seguramente están operando, ¿no? Sí, Sabino, claro, entonces dicen, no, bueno, que Bartlett nos diga ladrón y si nos sigan diciendo, no importa. No, yo creo que sí importa. Mira, yo creo que hay que dar también la lucha en ese terreno, Sabino. Yo tengo la impresión de que estamos llegando a una contradicción histórica, porque durante muchos años le estuvimos pegando a los partidos políticos, le estuvimos pegando al PRI, y ahorita requerimos partidos políticos y PRI, porque ¿de quién es el rol opositor de los partidos? O sea, yo no estoy tan de acuerdo, y ahí hay muchos matices, en lanzar a los empresarios a un trabajo de opositores al Estado. No opositores, a defender esto. Pero yo creo que hay niveles y hay roles. Sí, claro. Y el rol principal opositor es que los empresarios tengan instancias para debatir eso, tengan espacios, tengan una corriente de opinión generada a lo largo del tiempo, pero sobre todo que haya partidos políticos que tengan la capacidad de decirle al gobierno, espérate, no, aquí no va a pasar eso. O sea, lo que hubiera sido muy claro es que el PRI hubiera dicho, señores, ni hagan cuentas, esta votación ya está, no me voy a poner a discutir, esto es un cambio de juego, no voy a votar con el presidente. No, bueno, ellos están jugando sus cartas. Por eso, también. Y evidentemente lo que está pasando es que está muy poroso, los partidos están muy debilitados, hicieron esta idea del Va por México, todos juntos. Lo único que hicieron fue deteriorar a cada uno de los partidos que tenían ahí más o menos para equilibrar las cosas. Y creo que ahora se está echando en falta muchas de las cosas que estábamos criticando en la transición a la democracia. Pues ahora queremos que los partidos nos defiendan. Ahora estás escuchando voces inteligentes que le han pegado al PRI durante 30 años, que ahora salen a defender al PRI. O sea, digo, a ver, pónganse de acuerdo. Necesitamos partidos políticos enfrente del presidente y necesitamos articular un debate de fondo. Me da la impresión de que el presidente realmente, en los dos escenarios, pase lo que pase en la reforma eléctrica, el presidente políticamente va a ganar. Ah, no, eso ya lo dijimos. Y esa ganancia política está ahí. Y entonces yo creo que los empresarios están viendo el juego del presidente y viendo qué es lo que se puede hacer con lo que hay. Pero yo no lanzaría a los empresarios de México a una visión opositora. No opositora, pero a ver, spots de radio y televisión diciendo su versión de los hechos y desde luego contraatacando contra... En este Estado de Derecho del que estamos hablando, a ver, con estas instituciones con las que tenemos. Por eso, entonces que se queden calladitos se ven más bonitos. Imagínate los riesgos del que se expone a ponerse a dar el debate. Bueno, ese es el cálculo que está pasando. Nos exponemos aquí nosotros. Sí, pues sí, nosotros lo estamos haciendo. Sí, a ver, pero yo creo que a mí me gustaría mucho también retomar algo que decía Luis con respecto a esta defensa de los principios generales. Sí. Que estos principios generales pues, también son instituciones y concretamente, digamos, creo que no hay que perder el foco del tema de derechos de propiedad. Ese es el centro del debate. Y que tú quieres tener un sistema, en principio, para que puedas tener certeza con respecto a esos derechos de propiedad, tienes que tener pues un sistema en donde haya unos jueces imparciales, unos impartidores de justicia que sean imparciales y que entonces pues a veces ganas, a veces pierdes y demás. Ok. Los empresarios mexicanos pues nunca han tenido eso históricamente. ¿Sí? Y durante un largo periodo en el que tuvieron muchísima influencia en el gobierno, tampoco dieron la batalla por ese tipo de instituciones. Se beneficiaron de un sistema en donde había mucha discrecionalidad que se usó a su favor. Y ahora están pagando
el hecho de que no tenemos esas instituciones que imparten justicia de manera imparcial. Y por eso están en una situación tan, me parece, incómoda y frágil, porque sí hay, digamos, la posibilidad de una pérdida para ellos, además de para la economía en su conjunto, muy cuantiosa, pero no tienen suficientes herramientas de defensa. Les conviene, lo que tú estás diciendo es que les conviene mantenerse callados. Es racional que se mantengan callados. Por eso, además de que los empresarios, costos, pero además de que los empresarios, su principal arma, aquí y en todos lados, es la lana y a dónde la mueven. Sí. Y a menos, ahorita me gustaría que ustedes me dijeran, porque no solamente no están haciendo los spots esos que tú dices, que yo sinceramente tampoco le veo que fuera eso tan bueno, digamos que fuera a cambiar las cosas. Te voy a decir por qué. Hizo la semana pasada, me parece, una editorial Enrique Quintana en el periódico donde él trabaja, en donde dijo una cosa que me pareció muy interesante. Vinculó lo de la semana pasada, Latinobarómetro, con la reforma, no sé si la vieron, diciendo que además sale de ahí, de esos datos, que la caída en el aprecio por la democracia también contamina o acabó, digamos, impactando la percepción que tienen los mexicanos, al igual que muchos otros americanos, sobre las reformas de mercado. Sí. Y en ese sentido está como muy vinculado la baja del aprecio por la democracia con el predominio que tuvieron políticas de mercado que ya no tuvieron los beneficios. En la narrativa ya ganó López Obrador. Bueno, pues como si tú no vas a dar la batalla, como ganaron los defensores del mercado y el capitalismo, de cuates y no de cuates, durante 30 años y no había ninguna otra voz de contrapunto. Pero esto, digo, esto no se ha acabado. Lo que sea Sabino, por ejemplo, que el PRI ahora se requiere al PRI, pues es una gran oportunidad para el PRI. Si el PRI quiere mostrarse como un partido relevante, pues tiene una oportunidad de hacerlo, votando de una manera u otra, ¿no? Yo creo que gana más pronunciándose en contra, porque eso elevaría su estatura. En lo que no estoy de acuerdo yo con la caracterización de Blanca es que en los últimos 30 años sí se empezaron a crear las instituciones para tener derechos de propiedad y una economía funcional. Por ejemplo, se creó la Comisión Federal de Competencia, que no ha hecho un mal papel. Se creó la Comisión Reguladora de Energía, que ahora quieren anular. Se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ahora también se quiere anular. Y esas comisiones son las instituciones que adjudican los casos derechos de propiedad. Para asegurar los derechos de propiedad. Entonces, sí hubo un esfuerzo muy importante que precisamente ahora se quiere revertir para regresarle al Estado el mango del sartén, de la sartén. Eso es lo que está en discusión. Pero ¿y qué deberían de hacer los empresarios frente a eso? Yo creo que ¿qué debe hacer? Bueno, apostar a favor de la democracia. Sí, por eso. Pero ¿qué significa en términos de acción? Los ciudadanos mexicanos, si queremos un país moderno, tenemos que argumentar a favor de él. Y eso se aplica a todos los mexicanos. A los empresarios, a los comentócratas, al ciudadano normal. Estas discusiones son de una enorme importancia. Y entonces hay que pronunciarse. Entonces, si tú te subes a un transporte y te encuentras a un diputado, tienes que decirle. Y si tú vives en un lugar, tienes que hablar a tu esto es una cosa importante para mí, para mi familia, por las siguientes razones. Y lo que puede hacer el sector privado y otros mecanismos es proveer argumentos para tener ese debate. Al final del día, lo que importa es que haya más debate, porque los mexicanos son mucho más modernos que sus clases políticas y que sus clases empresariales, y están mucho más abiertos a permitir escuchar argumentos sobre el futuro, porque es una cosa sobre el futuro en el fondo. ¿Qué tipo de país quieres mañana? ¿Quieres un país moderno? Bueno, se requiere un sector energético que sea compatible con esa modernidad. Por cierto, yo nada más quería hacer una acotación de lo que tú decías de que durante 30 años estuvieron los neoliberales y nada más se quedaron solos. No, había un señor que se llamaba Andrés Manuel López Obrador ahí dando guerra y diciendo que ese sistema no funcionaba. Y hoy es el presidente de México. En una esquinita. Bueno, una esquinita que se fue haciendo grandota. Pues sí, ¿por qué? ¿Y por qué se fue haciendo grandota, grandota? Del otro lado se durmieron en sus laureles. Se durmieron en sus laureles y jalaron demasiada agua para su molino. Y no generaron suficientes beneficiarios entre el conjunto de la población. Y la corrupción, hay que decirlo. Y la corrupción. O sea, esta vinculación del modelo neoliberal con la corrupción, ¿no?
que no es, yo también creo que no estructuralmente no es correcta, ¿no? Pero pegó, permeó, ¿no? O sea, ¡hombre! En fin. Pero bueno, nos quedan 3 minutos, 1 minuto cada quien de conclusión. Nada más quisiera comentar lo de la Comisión de Competencia Económica, porque la verdad es que si este gobierno de izquierda entendiera que ahí tiene un instrumento legal para controlar el capitalismo que él tanto criticaba, como muchas otras instituciones. Porque yo estoy de acuerdo en el fondo de los temas de lo que está diciendo Blanca en cuanto a la desigualdad y la condición en la que están las personas. Pero lo que debemos de reconocer es qué tanto realmente cambió en 3 años la relación empresarios con el presidente estructuralmente. Que al día siguiente de que se vaya López Obrador, la relación empresarios-presidente será exactamente igual. Aquel consejo que le dieron en Baja California Sur, que siempre cita a su campesino que le dijo, separa el poder económico del poder político, y entonces que de ahí lo llevó a sus libros y que lo ha convertido en la bandera. La pregunta estructural es, ¿qué tanto realmente como país logramos separar el poder político de ese poder económico? Porque además no es todo el empresariado. Yo veo a los mismos como en la Casa Rosada entrando al Palacio Nacional. Yo no veo estructuralmente que el legado haya sido que haya transformado esa relación. Yo tampoco. Yo creo que se están haciendo muchos negocios. Yo creo que se está operando con clientelismo a la vieja usanza. Yo creo que mucho de la tarea que tenía que hacer el presidente para cambiar esa percepción y honrar esos 18 años de opositor y honrar su proyecto de izquierda, eso es lo que no está haciendo. A ver, ¿Qué castigo? Le quedan 3 años, ¿eh? ¿Qué castigo va a tener el empresario que construyó la línea 12 del metro? ¿Tú ves algún tipo de consecuencia ahí? Pues vaya a tener que pagar, ¿no? Eso parece que es lo que... Bueno, tiene que pagar la reparación, ¿no? Y ya, nada más, y ahí quedó el tema. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Se supone que eso es lo que va a hacer, eso es lo que se negoció. Pero déjame regresar a... Cambió en lo fundamental, yo creo que en algunas cosas no, pero sí hubo cambios, sobre todo si lo comparas con los últimos 30 años. Pero dame un cambio estructural. Sí. Estructural. A ver, depende cómo definimos estructural. Bueno, estamos en un programa de tele, no en un seminario académico. Entonces, bueno, institucional. A ver, ¿me permites? Sí. La relación de poder sí cambió. La relación de el poder que tenía el gran empresariado mexicano e internacional frente a los gobiernos de la llamada transición, ¿sí?, era muchísimo mayor del que tienen hoy los empresarios en su conjunto frente al gobierno. Porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es mucho más fuerte por incluso su base democrática, de legitimidad democrático-electoral, que la que tenían los gobiernos de la transición. Y eso ya nada más coloca al gobierno del presidente López Obrador en una posición de mayor poder frente al conjunto del empresariado y los... Bueno, si no, no sería explicable ni Texcoco, ni lo que estamos viviendo ahora en eléctrica, ni muchas otras cosas. ¿Pero qué se ha logrado con eso, Segunda Blanca? cosa. Yo sí te doy una cosa, sí hay una mayor recaudación gracias a eso. Sin duda, pero para mí los dos logros más importantes de este gobierno, más recaudación y aumentos en el salario mínimo, digamos, que no me parece, sí, dices así, pues la nota al pie de página, ¿no? Los trabajadores de México. Pero en fin, yo sí veo ese cambio importante. Y el segundo gran cambio, lo estructural desde mi punto de vista, que es la incertidumbre de los derechos de propiedad, eso permanece, ¿sí? Pero lo que cambió es quién maneja esa incertidumbre y a favor de quién. Durante los últimos 30 años se manejó a favor de los empresas, de una mezcla, digamos, de una alianza entre poder político y poder económico. O sea, ¿tú crees que es diferente de Salinas, de López Portillo, duda, de Echeverría? A ver, perdón. Déjame decirte nada más en qué sentido. Antes, los empresarios que estaban cercanos al gobierno, que eran los grandotes, ¿sí?, podían saber cuáles iban a ser los fallos del Poder Judicial, las decisiones que iba a tomar el Ejecutivo y que iban a ser fundamentalmente a su favor. Hoy... Pregúntale a Espinosa Iglesias. Hoy... Ay, con un ejemplo. Ya sé que siempre me vas a poder sacar un ejemplo. No, digo, Hoy estos empresarios no pueden estar seguros que el gobierno va a fallar a su favor. A ver, va Luis para terminar. O sea, yo creo que una de las grandes herencias positivas del presidente López Obrador puede ser la sana distancia entre el sector privado y el sector público. Sí. Y sí hay un cambio, creo, estoy de acuerdo yo con Blanca. Pero el problema, el presidente tiene dos problemas. Uno, igualar neoliberalismo con corrupción, porque eso lo lleva a disminuir la competencia y por lo tanto a maximizar la corrupción. Quizá no con él, pero mañana seguro. Y el segundo problema es que él piensa que todas las utilidades son ilegítimas. Y tú no vas a tener un régimen de protección de los derechos de propiedad hasta que no aceptes que las utilidades pueden ser legítimas en un ambiente de una economía competitiva.
Ese es el problema, de que ideológicamente el presidente piensa que todas las utilidades son, en el fondo, corruptas. Y por lo tanto... La riqueza. Y por lo tanto la riqueza, y por lo tanto la propiedad y sus derechos. Ese es el debate de fondo en México que nunca querido aceptar, la importancia de proteger los derechos de propiedad y crear un régimen que te permita las utilidades legítimas. No, pero él ha dicho Oigan, utilidades razonables, utilidades, nunca ha dicho que no está en contra de las utilidades. Los invito a retomar este tema la semana razonables. Es que la palabra razonables ¿quién define? Es exactamente el problema. ¿Quién define qué es razonable? Pero retomémoslo la semana. Retomémoslo, hablemos de si hay utilidades razonables o no. Y si ha habido cambios o no, porque pues yo veo que los mismos entran a Palacio y salen, quizás salgan un poquito más arrastraditos. No, por favor, Leo, no. La riqueza en México hoy en día se genera de una manera mucho más difusa de lo que se regeneraba hace 30 años. Bueno. Y no es por este gobierno. Uno de 30 años por el TLC, la otra dice de 3 años por la reforma. Entonces, ¿sí o no? Ya encontré por qué estaban de acuerdo, pero esto sí tenemos que discutirlo la próxima vez. Bueno, nos vemos la semana que entra. Qué gusto tenerlos aquí. Gracias, buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a hablar de los cambios fiscales aprobados por la Cámara de Diputados. Regresamos.